Hola a todos, me llamo Lucía Pastor. Esta es mi segunda publicación para la clase de Español 401. Estoy aquí con la profesora Dabkowski. Si quiere hacer su introducción. Bueno, hola clase, algunos de ustedes ya me conocen, me imagino. Soy la profe Dabkowski, soy profesora de español, portugués y lingüística aquí en la universidad y este es mi cuarto año aquí. Bueno, gracias por venir a mi entrevista. Tengo algunas preguntas sobre su carrera en la enseñanza de español. Primero quería preguntar, ¿por qué quería seguir una carrera en la enseñanza de español? Bueno, cuando era joven, ser maestra de español no era mi meta. No quería ser profesora de ningún tipo. No sé exactamente por qué, probablemente porque mi mamá era maestra de kinder para los niños, ¿no? Ujú. Y para diferenciarme de mi mamá, quería seguir otro, trayectoria totalmente, ¿no? Em, pero a lo largo de los años vi que siempre volvía a ocupar roles que tenían algo que ver con enseñanza, esa idea de, no sé, conducir talleres, ese tipo de cosas, mentorear. Entonces, sí, y luego después de estudiar lingüística y comenzar estudiando, disculpa, comenzar enseñando español, así vi que me gustó mucho, muchísimo. Y entonces fue en ese entonces, hace como, no sé, 15 años, que decidí seguir esa carrera. Pero es la interacción con estudiantes, la idea de poder siempre mantenerme joven hablando con ustedes, porque son jóvenes. Y eso, estar en un ambiente universitario que me gusta mucho. ¿Y puede explicar más sobre los errores que usted estaba diciendo sobre la educación? ¿Errores en qué sentido? En como, no sé si escuché bien, pero como que había un comentario diciendo que había como errores en el sistema de educación que usted no Ah, está con no, acuerdo. no es que había errores, solo que yo no quería ser profesora. No era mi meta por muchos Oh, okay. años, nada más. No había nada mala que había visto en el campo de educación, Okay. solo que quería seguir, bueno, realmente no sabía en ese entonces lo que quería hacer con mi vida. Pero fue después de muchos años que me di cuenta de que quería enseñar. Sí. Okay, discúlpame. No pasa nada, no pasa nada. En su opinión, ¿fue difícil aprender el español? Bueno, sí y no. Am, ok, depende de tu comunidad, depende de con quién interactúas diariamente. Entonces, yo como adolescente, mi escuela secundaria era 100% o 99.5% angloparlante, principalmente blanco, angloparlante y rural. O sea, vivíamos en una área bastante rural, y muchas personas no tenían ninguna oportunidad para hablar español o usar español Ujú. fuera del aula. Yo sí, porque yo tenía una amiga, mi mejor amiga, su familia era de Costa Rica y entonces hablaron español en casa.
Entonces, yo comenzando con español en el 7º grado, con 12, 13 años, ya tenía tenía algo que quería hacer aparte de la clase. O sea, quería comunicarme y poder entender los miembros de su familia, sus papás. Así que esto fue mi impulso que me motivó un poquito más. Okay. Pero sí difícil si no hay un elemento de inmersión en algún momento, ¿no? Ujú. Entonces, para seguir con esa idea, Ujú. ¿cómo usted cree que las escuelas pueden mejorar implementando el uso de los idiomas extranjeros para que los estudiantes sí pueden usarlo mejor? ¿Las escuelas secundarias o primarias o en general? General, pero específicamente en la escuela secundaria. Ujú. Bueno, algo que sí es bueno es que en los últimos, bueno, en la última década, pero las últimas 2 décadas realmente, ha habido muchos programas nuevos de inmersión. Entonces, hay programas, por ejemplo, aquí en Newcastle County, en las escuelas públicas, principalmente primarias, ¿no? De inmersión español-inglés, o sea, inmersión doble, español-inglés y chino-inglés. Y esto ayuda muchísimo, porque los niños que hablan inglés en casa aprenden muchas cosas en la escuela a través del español y inglés también. Luego los niños que hablan español en casa aprenden también el contenido en español, pero también en inglés. Entonces, una manera de desarrollar las habilidades cognitivas, y esto ayuda mucho llegando al nivel de escuela secundaria, ¿verdad? Entonces, es más difícil, creo que por razones burocráticas es mucho más difícil tener educación bilingüe a nivel secundaria. Todavía es posible, pero sí, creo que si ya hay una base fuerte de la escuela primaria, seguir con eso, o sea, seguir siempre, tomar algo de español todos los años, y no solamente clase de español, digo, contenido de otras ciencias en español, matemáticas en español, ¿verdad? Así que esto es algo que me gustaría ver, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es muy interesante. Gracias por eso. Sí, Otra pregunta usted no eh, era una hispanohablante nativa, ¿verdad? para nada. Entonces, ¿en cuál manera de no ser una hispanohablante nativa se ayudó a aprender como la gramática en español y cómo fue como los desventajas para aprenderlo? Sí, bueno, excelente pregunta. Yo muchas veces digo que hay ventajas de tener un profesor o una profesora que es hablante nativo, pero también hay ventajas de tener a alguien como profe que ha tenido que pasar por lo mismo que algunos de los estudiantes. Yo obviamente no tengo el mismo caso que ti, ¿verdad? Que tu familia habla español en casa y estás estudiando para obtener más lenguaje académico y profesional para usarlo en tu futura carrera, ¿verdad? Pero para muchos, primero va esa idea de poder hablar, ¿no? Poder comunicarse si viajas a México o a donde sea. Entonces, yo vi que eso
de estar en la misma silla que la mayoría de mis estudiantes hace muchos años, ¿no? Ujú. En términos de que yo tuve que aprender qué es una preposición, o sea, cómo funciona, cómo se puede juntar frases para que fluyen mejor, ¿no? Ese tipo de cosas que uno a veces aprende en su propia lengua, pero no es muy, o sea, no es algo súper fácil de olvidar, ¿verdad? Porque no se usa, no necesitas saber cuál es una preposición en tu lengua materna. Así Sí. que sí. Sí, como que las reglas gramáticas en su lengua materna no es como algo que pensamos. Exacto. Y Sí. para articular las reglas, a veces es imposible. Si no Sí, estudias la gramática, imposible. sí. Uy, me acuerdo cuando yo estaba haciendo un programa de voluntaria que cuando yo estaba enseñando a hispanohablantes nativos el inglés y casi yo no sabía cómo enseñarlo porque yo estaba como, yo no pienso en esto. Es Exacto. muy Porque difícil, sí. te preguntan por qué y tú así de, no, no sé, por Así es. Yo no qué tengo sí. otra explicación. Eso es porque sí. Yo intento nunca decirles porque sí a ustedes porque no funciona. Siempre hay una explicación mejor que porque Sí. sí. Sí, por supuesto. Pero sí es difícil. ¿Has participado en ese programa que organizó una chica de la escuela secundaria en Wilmington? Sí, Head Start, Fue Head Start. Entonces, los padres de Head Start. sí, Ok, perfecto. ¿Y es el mismo en que, o sea, Amanda hizo lo mismo? ¿Es el mismo programa o no? creo que no. Creo que no. Ok. No, yo sé que Sonia sí hizo esa misma. Ok. Sí. Bueno, estoy anotando nada más. No se preocupe. Bueno. También, otra pregunta. ¿Cuál es su parte favorita de hacer una profesora de español? Bueno, mi parte favorita. ¿Cuál es el aspecto que más me gusta? Creo que ya lo mencioné, así que es un poco lo que me gusta. O sea, además de estar en este ambiente, o sea, tener en mi alrededor gente que estudia, gente que quiere conocer más, o sea, que en su tiempo libre le gusta leer, ¿no? Y además esa idea de mantenerme joven con ustedes, porque todo el mundo tiene que envejecer, ¿verdad? Pero menos si tienes el placer de poder trabajar con jóvenes. Así que es eso para mí. Oh, me gusta esa respuesta. Ok, y mi última pregunta para Ujú. usted hoy es, ¿tiene algunos consejos para mí o otros estudiantes, especialmente de la clase de español 401, mis compañeros de clase, de Ujú. seguir con sus estudios en español? Sí, bueno, primeramente, la mayoría de tu clase va a graduarse este semestre, ¿verdad? Creo O, que sí, sí. sí. Bueno, mi primer consejo es no hacer lo que hice yo, porque cuando yo terminé mis estudios de licenciatura, había comenzado a estudiar portugués y no, en ese entonces, no mantuve mi español. Fui a Brasil y enseñé inglés en Brasil, puro portugués, portugués, portugués. Ujú. Ya no, o sea, no escuchaba música en español, no leía en español, no hice nada en español.
Y fue una gran pérdida. Estos años, perdí años, ¿verdad? Y luego me di cuenta de que había perdido mucho y para volver a poder comunicarme así más fluidamente, ¿no? Comencé a leer mucho, a escuchar mucho, a mirar. Entonces, no van a tener ustedes más clases de español, pero esto no implica que no vas a seguir. Lo que van a hacer es mirar Netflix, por ejemplo, pero yo ya te he dicho esto, creo, hay que poner los subtítulos en español, no en inglés. No vale nada tener subtítulos en inglés, ¿verdad? Esto no ayuda. Escuchar podcast en español, pero no solamente escuchar, pero intentar a separar las palabras que escuchas, buscar las palabras que desconoces, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero mantener algo en español todos los días. Si son 5 minutos de un podcast mientras sacas al perro, pues este es algo, ¿no? Como que usted estaba diciendo sobre el podcast, yo creo que algo que es también muy beneficio es escuchar la música en español, Sí, sí. pero también es fácil como escuchar la música nomás y bailar con la música, pero no entender las letras. Entonces, tomando el tiempo para entender las palabras que está diciendo la cantante o el cantante es algo muy importante también. Estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, esto sí, super, y la música, bueno, siempre es, o sea, siempre es divertido escuchar música, ¿verdad? Entonces no vas a sentir como trabajo, ¿verdad? Pero sí hay que mantener ese tiempo de buscar las letras, Sí. escucharlo, o sea, prestando atención a las letras y luego buscar en el diccionario las palabras que desconozcas, ¿verdad? Sí. Así que eso es. A ver, bueno, eso son todas mis preguntas para hoy. Muchas gracias Bueno, por hacer esta entrevista. pues fue Fue mi muy placer. divertida. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti.